El movimiento prohibido que destruye la mente. Si ves algo retorciéndose en los campos, no lo mires demasiado. No deberías escuchar esto. Este relato no es un entretenimiento, ni una simple leyenda urbana. Es un archivo que fue borrado de foros japoneses, eliminado de blogs y silenciado en videos. Porque quienes lo conocieron, no sobrevivieron mucho tiempo después. Dicen que hay una figura alta, delgada, imposible, que se retuerce en los campos de arroz como si su cuerpo no tuviera huesos. La llaman Kunekune. No tiene rostro. No tiene voz. Solo un movimiento imposible, hipnótico, que se repite una y otra vez. Y cuando lo miras demasiado tiempo, tu mente se quiebra. La primera referencia escrita de Kunekune apareció en foros japoneses a principios de los años 2000. Un usuario narraba cómo, durante un viaje rural, vio una figura blanca y delgada moviéndose en un campo de arroz. Pensó que era un espantapájaros, hasta que notó que se retorcía de manera antinatural, como si su cuerpo estuviera hecho de agua. El relato no buscaba ser ficción. Era una advertencia. Con el tiempo, otros usuarios comenzaron a compartir experiencias similares. La figura de Kunekune se convirtió en una tradición digital espontánea, alimentada por recuerdos, rumores y testimonios que coincidían en un mismo patrón. Una figura alta, blanca, que se retuerce en los campos y que nunca debe ser observada por mucho tiempo. Así, lo que comenzó como un relato aislado se transformó en una leyenda compartida. La historia se consolidó en comunidades japonesas como 2channel, donde los usuarios comenzaron a reconstruir la figura de Kunekune con detalles cada vez más inquietantes. En blogs de terror, se convirtió en un cuento narrado con advertencias explícitas: no lo mires. No te acerques. No intentes tocarlo. En YouTube y canales de narración de creepypastas, la historia se difundió con dramatizaciones que mostraban siluetas retorcidas en campos rurales. Cada espacio digital le dio un matiz distinto. En foros, era un testimonio. En blogs, una advertencia. En videos, un espectáculo que se viralizó rápidamente. Y así, Kunekune dejó de ser un rumor local para convertirse en un mito global. En los primeros años, la historia circulaba solo en Japón. Pero hacia 2008, traducciones al inglés comenzaron a aparecer en foros internacionales de terror. En 2012, narradores de YouTube popularizaron la historia en Occidente, con videos titulados "La figura que se retuerce en los campos de arroz". En 2015, la figura de Kunekune comenzó a aparecer en videojuegos indie y creepypastas derivados. Y en 2018, usuarios de Reddit afirmaron haber visto figuras retorcidas en sueños antes de conocer la historia. Lo que parecía un mito local se convirtió en una línea de tiempo marcada por adaptaciones, sueños compartidos y testimonios inquietantes. La viralidad de Kunekune no se debió solo a su aspecto, sino a su simbolismo. Todos hemos visto figuras a lo lejos, en campos, en carreteras, en lugares donde no debería haber nadie. Todos hemos sentido la duda de si lo que vemos es real o una ilusión. Kunekune se convirtió en la encarnación de ese miedo universal, la visión que no puedes explicar, el movimiento que no puedes ignorar. Se adaptó en cortometrajes, ilustraciones, creepypastas derivados y hasta en videojuegos. Pero lo más inquietante fue su aparición en relatos de sueños. Personas que nunca habían leído la historia aseguraban haber visto una figura blanca retorciéndose en campos vacíos. La leyenda ya no solo se contaba, comenzó a invadir la mente de quienes la conocían.
Quienes aseguran haber visto a Kunekune describen un mismo patrón. Primero, la visión, una figura blanca, alta, retorciéndose en la distancia. Después, la obsesión, el deseo de mirarla más tiempo, de entender qué es. Finalmente, la locura, risas incoherentes, pérdida de memoria y en algunos casos, desapariciones inexplicables. La mitología lo describe como un ente que se alimenta de la curiosidad humana. No ataca directamente. Solo aparece, se retuerce y espera. Porque su poder no está en el daño, sino en la certeza de que, una vez que lo ves, ya no podrás olvidarlo. Así, Kunekune se convirtió en un símbolo del miedo que nunca se disipa. Todo lo anterior son fragmentos, ecos, rumores. Pero lo que vas a escuchar ahora es distinto. Es un testimonio completo. Una historia que nunca debió ser grabada, pero que sobrevivió. Y si decides escucharla hasta el final, recuerda. La próxima figura que veas en la distancia podría ser Kunekune. Hiroshi tenía 16 años cuando escuchó la historia por primera vez. Su abuelo le advirtió que nunca debía mirar demasiado tiempo hacia los campos de arroz. Le dijo que había algo allí, algo que no debía ser visto. Hiroshi pensó que eran supersticiones rurales. Hasta que lo vio. Era mediodía, y el sol caía sobre los campos. A lo lejos, una figura blanca se retorcía lentamente, como si estuviera hecha de humo. No tenía rostro. No tenía brazos definidos. Solo un cuerpo que se movía de manera imposible. Hiroshi no pudo apartar la mirada. Cada movimiento era hipnótico, como si la figura estuviera bailando en silencio. Sintió que debía acercarse. Pero cuando dio un paso, escuchó la voz de su abuelo gritar desde la casa. No lo mires. Entra ahora mismo. Hiroshi corrió, pero la figura seguía moviéndose en su mente. Esa noche, soñó con ella. La vio retorciéndose en su habitación, en el pasillo, en cada rincón de la casa. Al despertar, estaba riendo. No sabía por qué. No podía detenerse. Los días siguientes, Hiroshi dejó de comer, dejó de hablar. Solo miraba hacia los campos, esperando verla de nuevo. Su familia intentó detenerlo, pero cada vez que lo alejaban, él gritaba, pedía volver a mirar. Hasta que una mañana, desapareció. La casa estaba intacta. El campo vacío. Y en el aire, un eco silencioso de movimiento. Algunos dicen que Hiroshi no murió. Que ahora es parte de Kunekune. Que su cuerpo se retuerce junto a ella, invisible para quienes no miran demasiado tiempo. Y que cada vez que alguien observa la figura, Hiroshi sonríe desde dentro del movimiento. Si alguna vez ves una figura blanca retorciéndose en la distancia, no la mires demasiado. No intentes entenderla. Y sobre todo, no te acerques. Porque Kunekune ya te habrá visto. Comenta si alguna vez has sentido que algo se movía en la distancia sin explicación. Suscríbete antes de que la figura decida aparecer en tu ventana.